adicciones en su vida. Mi nombre es Carly Hinojosa, soy la psicóloga de Nueva Vida 2. Formo parte del equipo multidisciplinario de COEL y Nueva Vida. Estamos en búsqueda para todos ustedes de profesionalizarnos un poquito más. Entonces vamos a ir adhiriendo términos, a lo mejor que en primera instancia se les pueden parecer un poquito raros o complejos. Realmente lo vamos a ir revisando. Nada de eso. El tema que les voy a compartir ahora es la estigmatización del usuario SPA, sustancias psicoactivas, que es lo que comúnmente conocemos coloquialmente como drogas. ¿Qué es una sustancia psicoactiva? Toda sustancia que ingresa de manera externa al organismo y que altera nuestras funciones cerebrales, nuestro sistema nervioso central, que incurren definitivamente en las emociones, en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. Eso es lo que vamos a tocar ahora. ¿Qué entendemos por estigmatización? ¿Alguien está familiarizado con este término? ¿Lo ha escuchado? Estigma. Marcas que tenemos. Sí, señalamientos, de alguna manera. Etiquetar. Conductas, etiquetar. Generalmente el estigma va encaminado hacia el área negativa, hacia las personas. ¿Por qué es importante tocar este tema con las familias? Porque dentro de la sociedad, en algún momento yo les comenté en la sesión pasada, que las adicciones son un cáncer dentro de la sociedad, ¿no? Este tipo de conductas autodestructivas traen consecuencias en todas las esferas, no nomás del individuo que las consume, sino de todas las familias. Entonces es muy importante hablar de estigmatización porque es un tema que de alguna manera nos involucra a todos como sociedad. ¿Cómo participamos en ella? Vamos a revisar el concepto. El estigma es un atributo por el cual el individuo es clasificado y etiquetado de manera negativa. Siempre va a ser así. Los prejuicios generan el rechazo y el desprecio hacia las personas que consumen sustancias psicoactivas, drogas. No hay que complicarnos estrictamente, como les digo, hay que empezar a profesionalizar, hay que empezar a pedir términos un poquito más convenientes, porque también eso, ¿no? La manera en que hablamos y nos dirigimos hacia nuestros seres queridos, vamos a ir viendo de qué manera afecta el proceso de adaptación que estoy hablando ahorita. ¿Con qué tienen que tribular y tienen que lidiar? No nomás ustedes como familia. Ahorita en la primera parte nos vamos a enfocar en lo que tribula el usuario, el consumidor de sustancias psicoactivas. Aparte de esta estigmatización, este proceso de alguna manera, aparte de las etiquetas negativas, ¿sí? También vemos que hay que lidiar con prejuicios, hay una discriminación hacia esta comunidad, hacia este sector poblacional y una invisibilización. Dentro de la psicología social, esto se puede tomar como una violencia simbólica. No nomás es el hecho de, como seres humanos, toman en algún momento determinado, empiezan a incurrir en el consumo de sustancias, pero todo lo que conlleva posteriormente. Uno es sensible ante la enfermedad, generalmente de nuestros familiares. Pero, por ejemplo, cuando andamos en el vehículo aquí en Mexicali, como de alguna manera vemos en cada semáforo, ya sean personas con condición de inmigración, personas con problemas de adicción o en diferentes circunstancias de vida, pidiendo dinero, pidiendo recursos. ¿Quién se toma el tiempo para de perdida voltear y visibilizar a ese individuo que está en esas circunstancias en las calles? Siendo honestos, la mayoría estamos pensando, se arriman y piden dinero. ¿Quién se toma el tiempo para visibilizarlos? ¿Perdón? Sí, sí. Tener un modo de seguridad, no de analizar. Sí,
¿Qué tiene la persona? Es decir, me va a proveer un daño a mi persona o a lo que me rodean en el momento. Con cierto desprecio, con cierto rechazo, ¿no? Con cierto juicio, desconfianza. Sí, de alguna manera todo esto va sumando los estigmas a estas etiquetas negativas, a esta postura que tenemos muchas veces en generar juicios sin realmente saber qué es lo que pasa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros mismos dentro de el decir, está así porque quiere? ¿Quién dentro de su sano juicio quiere estar postrado y quiere estar esclavizado ante un consumo? Yo lo trabajé ahora en la mañana con los chicos. Definitivamente la mayoría no quiere estar viviendo postrado así. Entonces hay que ir entendiendo, hay que ir ampliando nuestro criterio. Es una bendición contar con este tipo de grupos donde de alguna manera, como dice bien Joel, no se les va a curar. A ellos, yo como profesionista procuro motivarlos, de alguna manera ampliarles esa perspectiva limitada, quitarles esas etiquetas de alguna manera que la sociedad se aferra de alguna forma, de manera errónea por ignorancia, en adjudicarles. No se está así porque se quiere. Cada situación es distinta, cada caso en particular es distinto. Si bien las consecuencias psicosociales y el resultado de la drogadicción, de la adicción, es muy similar, cada individuo procesa de diferente manera su adicción, tiene diferentes necesidades. Entonces es muy importante empezar a ampliar esto, conocernos y involucrarnos en toda esta chamba. ¿Ok? Ok, vamos con conceptos para empezar a ampliar un poquito, dejar más claro. ¿Qué es un prejuicio? Lo escuchamos constantemente, ¿no? Un prejuicio es una idea que se forma al juzgar o calificar a una persona de manera anticipada, por el simple hecho de verlo, ¿no? Es decir, emitir una opinión o un juicio generalmente negativo sobre una persona a la que no se le conoce a partir de cualquier característica o motivo. Como sociedad, desde muy pequeños se nos incita, se nos enseña de alguna manera, dentro de las familias, de las dinámicas, a generar prejuicios. Lo hacemos de manera inconsciente muchas veces. Entonces, cuando uno empieza a caer en hacer conciencia de esto mismo, hay mucho más probabilidad de cambiar esta postura tan negativa que no ayuda. Entonces, es importante irlo entendiendo. Con respecto a todas las cosas que tribulan esta comunidad, expresamente, que padece un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, es la discriminación. Yo les digo a los chicos en el centro, ¿realmente a quién les interesa esto? Afortunadamente hay líderes, como Joel en este caso, que está procurando incentivar políticas para bienestar, para la prevención de esta enfermedad, de este cáncer, pero no siempre son las minorías, ¿no? ¿Cuándo se vuelve visible el consumidor de sustancias? ¿Cuándo se vuelve visible? Cuando roba, cuando delinque, cuando es la portada de un noticiero en Facebook, hasta que empieza a criminalizarse las conductas, es cuando lo voltean a ver. Pero previo a que él llegara a ese punto, había mucho por hacer. ¿Están de acuerdo en eso o no? Sí. Ok. La discriminación consiste en una práctica en donde se da un trato desfavorable o de desprecio inmerecido, ¿sí?, a determinada persona o grupo. Se deriva de los prejuicios que tenemos e implica la afectación de los derechos de las personas, de los derechos humanos. Bien, aparte el consumidor de sustancias psicoactivas está asociado no nomás con el hecho de que consume en sí el drogadicto, ¿no? También es vinculado con otro tipo de estereotipos, de etiquetas negativas, ¿no? Asumimos que, por ejemplo, un consumidor que su vía de administración es la inyección, ¿sí?, pudiera tener SIDA, ¿no?, el VIH de alguna manera.
o los adictos que tienen una actitud irresponsable de alguna manera cuando se está intoxicado en cuestión de sexualidad, pudiera tener enfermedades de riesgo como es el VIH también. Asumimos, y no está igual visto, aquí habla de la baja clase social, asumimos que la mayoría de las personas cuando consumen, es mi percepción, o de alguna manera cuando el individuo consumidor tiene cierto nivel adquisitivo, es visto de otra manera que aquel que no lo tiene. Sí, ¿verdad? De alguna forma, así se nos relaciona, ¿no? Solamente en situación de calle es cuando uno de alguna manera juzga. No es lo mismo, alguien mencionó el señor, un delincuente de cuello blanco, no es lo mismo que consuma cocaína de manera recurrente, no lo ven igual de mal que una persona en situación de calle que es consumidor de fentanilo, por ejemplo, ¿no? Son estigmas, son prejuicios que uno tiene por default. ¿Cuál de otro? Los problemas de salud mental. Hay chicos que incurren, que desafortunadamente no tienen un diagnóstico oportuno, por ejemplo, un trastorno de déficit de atención, no es diagnosticado en su infancia, en su adolescencia, y es mucho más probable que ellos incurran en una adicción a corto o mediano plazo. ¿Por qué? Porque hay un control de impulsos, porque hay situaciones que están fuera de su control. Al no tener un buen diagnóstico es mucho más fácil que alguien incurra este tipo de conductas autodestructivas. Entonces, bien está la otra parte, que una vez que se genera la drogodependencia, se incurre o existe la patología dual, donde se ven ya efectos y sesgos como trastornos por el consumo de sustancias. También es un tabú hablar de esto. La criminalización, la violencia, el narcotráfico, la prostitución y el género. Hablando de género, no voy a entrar a mucho en el tema, pero definitivamente socialmente es peor visto o más juzgado el hecho de que una mujer, una madre de familia, sea consumidora de sustancias psicoactivas. Ese es el tipo de situaciones negativas que uno tiene que explorar, que tenemos que empezar a hablar, incomodarnos, tomar en cuenta estas clasificaciones que uno de manera inconsciente le va sumando, le va brindando valor. Y para ello hay que estar informados. ¿Cómo afecta el estigma a quienes sufren de trastorno por consumo de sustancias? ¿Cómo afecta a los chicos todo esto? Dice aquí, la estigmatización puede hacer que las personas que sufren un trastorno por consumo de sustancias estén menos dispuestas a buscar tratamiento, porque de alguna manera, de tanta etiqueta, de tanto adjetivo peyorativo, se pierde la confianza en sí mismo. Y eso es lógico. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esfuerzo si no lo van a ver? O sea, y empiezan estas cuestiones de estos aspectos negativos en el individuo que es muy difícil quitarse, porque también está el autoestigma por parte de ellos. Es tanto la poca adherencia que tienen al mismo proceso de rehabilitación por la falta de confianza y también por el hartazgo. No estoy juzgando la postura de ustedes como familiares. Ahorita decía Joel, ¿cuántas veces van a estar en el juego estarlos internando constantemente? Hay que trabajar mucho, no nomás en generar y en retirar el consumo en el individuo. Hay que trabajar en los valores, en la integridad, en la autonomía. Ahí está la verdadera chamba, de verdad, el verdadero reto. Deshabituar es una cuestión muy compleja, ¿no? Uno mismo dentro, cuando estamos fuera del consumo de las sustancias psicoactivas, cómo cuesta trabajo generar cambios en pro de nuestro bienestar. Para ellos es todavía mucho más complejo. No justifico el consumo, siempre hago la aclaración. No estoy justificando el consumo, simplemente hay que tratar de comprender la enfermedad. ¿Sale? Ok, se etiquetan a estas personas como responsables de su problema. Se asocia el concepto de vicio
falta de voluntad, olvidando que es un trastorno adictivo y que esto conlleva un problema de salud. Hace rato mencionaba, ¿quién en su sano juicio está así porque quiere? Asumimos, sí, en efecto, la voluntad es sumamente importante. Una vez que el individuo, lo que hace rato mencionaba Joel, es hacer conciencia de enfermedad. Ese es el reto número 1, que ellos de alguna manera dejen de justificar, de abrazar la adicción como su único camino para ser libres. Es el que ellos de alguna manera dejen de navegar entre pensamientos, entre emociones ambivalentes, es decir, que jueguen a favor y en contra de la adicción y realmente acepten la enfermedad, hacer una conciencia respecto a todo el daño que están recibiendo a nivel personal. Eso de verdad que es un súper reto, porque la mayoría dentro del querer generar cambios asumen que ya lo hicieron. Realmente no es así. En algún momento, no sé si ya hayan hablado respecto a los estadios por los que pasa un adicto, precontemplación, contemplación. ¿Alguien ha escuchado respecto a eso? ¿No? Cuando recién llega el individuo intoxicado, lo primero que se busca es que la persona deje de consumir sustancias. Yo les digo de alguna manera coloquial, que se disipe esta cortina de humo en la cabeza, ¿no? La sustancia está aquí, nubla nuestros pensamientos, confunde la manera en que percibimos al mundo. Se pasa por un periodo de abstinencia y posteriormente es empezar al chico, literalmente, de verdad, empezar a enseñarle a identificar sus emociones. A empezar, a ese grado y ese nivel tenemos que hacerlo. ¿Cuántas veces dentro de nuestros familiares, nuestros seres queridos, asumimos que no les interesa absolutamente nada? No te interesa, te vale, quieres estar así. La sustancia, eso es lo que hace dentro del cerebro. Disipa emociones cuando ya hay una drogodependencia. Entonces, literalmente a los chicos, a los individuos, a sus familiares, se les tiene que enseñar a identificar emociones, a validar emociones, a aceptar esas emociones, a empezar a gestionarlas, a expresarlas, a sanar. Mucha chamba, mucha chamba. Entonces, va paso a paso. Se hace conciencia de enfermedad primeramente con ellos, se les empieza a instruir, se empieza a entregar una serie de herramientas y de recursos, pero muchas veces dentro de ese proceso hay tanta resistencia al cambio que, como bien dice Joel, nomás ensayan el speech para prepararlos a ustedes para que los saquen del centro. Es mucha chamba. Entonces, pudiera ser un poquito confuso, ¿no?, lo que les estoy diciendo. A lo que quiero llegar es que no es fácil de alguna manera generar en 3 meses un cambio en una persona que lleva años de consumo. No es una cuestión de tiempo. Sí es cierto, yo conozco a personas que de manera radical, por fe, por mucha voluntad, por situaciones muy particulares, abren los ojos y determinan no volver a consumir. Pero son casos excepcionales, ¿okay? La mayoría tiene que pasar por un proceso bastante complejo. ¿Cuáles son las consecuencias del estigma? La estigmatización puede generar graves consecuencias como la falta de integración, ¿sí?, la adherencia a la dinámica familiar, el aislamiento, dificultades para encontrar trabajo también, cuando la apariencia del individuo se ve de alguna forma, se torna como una persona adicta, es adicta, en recuperación, también de alguna manera, ¿no? Quedan sesgados de ciertas actividades. ¿Dónde se les visualiza? En los car wash, en trabajos o en programas informales, de alguna forma. No se toman en consideración para trabajos formales, ¿no? Ahí está el estigma presente también. Problemas para establecer relaciones sociales,
autoestima y empeora nuestra salud mental, la salud mental del consumidor también. El estigma crea en el proceso de rehabilitación problemas relacionados con la falta de autoestima y la autoeficacia. No hay confianza, la autoestima sin duda, todavía yo les pregunto dentro de las reuniones, ¿quién goza de buena autoestima? Ya hay varios todavía que me dicen que ellos. ¿Ustedes creen que una persona que consume sustancias psicoactivas tiene una autoestima buena? ¿Por qué no lo consideran? Dentro de la autoestima, una autoestima plena. Así es. Que te respetas como individuo. Una persona que se respeta como individuo no va a atentar en contra de su cuerpo. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo que eso va en contra del amor propio, como se dice. Tener autoestima no nomás implica el quererme, es cuidar de mi bienestar, es saberme merecedor de vivir dignamente, de buscar mi felicidad, ¿cierto? De cuidar de mí en todos los aspectos, en toda la esfera. Ahí es cuando yo me refiero que todos ellos tienen ciertos pensamientos ambivalentes. Ellos sienten quererse a pesar de tener esta conducta autodestructiva. Son cosas que se tienen que trabajar. Entonces, sin duda es una de las áreas en las que más se tiene que trabajar porque hay mucho sesgo, hay poca adherencia al tratamiento, pero son herramientas que definitivamente hacen la diferencia, hacen mucho más llevadero el proceso. Cuando ya empiezas a visualizar tu bienestar, cuando ya empiezas a cuidar de ti, es mucho más fácil. ¿Okay? Aparece el miedo y la percepción de incapacidad de hacer buen uso del tratamiento, lo que frecuentemente conlleva que el usuario no encuentre motivación para recuperarse. La motivación es sumamente importante. La motivación generalmente se encuentra, lo comentaba ahorita con unos padres de familia, mientras están en el proceso, hay mucha motivación, hay mucha desesperación por poner en marcha todo lo que aparentemente están entendiendo, están captando, ¿sí? Y de alguna manera lo ves y así lo percibes. Sin embargo, ¿qué pasa? Como es una motivación que se recibe de manera externa, extrínseca, ¿sí? De alguna manera, en cuanto abren la puerta del cerco y salen, todo se disipa. Realmente hay que empezar a entender que el trabajo es totalmente interno. Ellos tienen que trabajar más que la motivación, la disciplina, el discernimiento de lo que es la enfermedad, en sus factores de protección, en estar bien identificados sus factores de riesgo para no reincidir en una recaída. Una reconstrucción, ahorita lo vamos a ver definitivamente. Hace rato les decía, no nomás es parar de consumir. Hay que trabajar en la integridad, en los valores, en el ser del individuo, en la autonomía. Eso es lo que hay que hacer. Como profesionistas, yo creo que ahí está el reto totalmente, ¿no? Más que el dejar de decir, hace rato hablaban, Joel expresaba que recordara lo que era su familiar antes de consumir. Es una bendición, le decía a un chico dentro de la sesión, es una bendición que tú expreses que antes del consumo tu vida valía la pena y que extrañabas eso. Sin embargo, no todo el mundo tiene aspectos buenos a los cuales que recordar o que regresar. Hay personas, hay individuos que empiezan a consumir desde los 10, 12 años de edad. Entonces, ¿qué tanto no se privan, no? ¿Qué tanto sufrimiento no hay? Justamente por eso, porque el consumo es un mecanismo de afrontamiento que disipa, que mitiga lo que estoy viviendo, mi realidad. Entonces, no siempre se tiene eso. Cuando se tiene, pues, qué maravilla, ¿no? Ya hay un antecedente para poder trabajar. ¿Cómo hacer frente a la estigmatización? ¿Cómo hacer? Como lo están haciendo ustedes ahorita en este momento. Estar receptivos, estar activos, estar involucrados. Es una bendición, de hecho, tener este tipo de grupos de apoyo donde se trata de informar de manera consciente, de manera empática, de manera activa a las familias, para empezar a cambiar y ampliar perspectivas, dejar de mirar la enfermedad como un aspecto
situación, no sé, lejos de todo lo que estamos hablando ahorita del estigma, ¿no? También ustedes como familiares incurren y tienen un estigma también ustedes. Se sienten ajenos a la mayoría de la sociedad por estar tribulando con este tipo de situaciones dentro de sus familiares. Les avergüenza, se oculta, no se habla de frente. No hay que avergonzarse de eso. No, si bien no es una... Dígame. Cuando me pasa eso conmigo, al principio sentía pena desde que empecé a venir aquí con Joel. Es decir, acepto mi falla, la situación de mi hijo y lo afronto con la carnal. La manera en la que es que se estigma a la gente, yo sí miraba a las personas cuando estaban ahí y las miraba de una manera despectiva, muy mal. Ahora que me pasa la situación, me pongo a pensar en la mente, así pudo haber estado mi hijo, ahorita está bien, y digo, ¿qué estará pasando esta persona para, por así que, no quererse y estar hundido en esta situación? Económicamente no les ayudo, si traigo una botellita de agua, si traigo algo, con eso les En ayudo. especie. Pues en especie. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque digo, a que se lo gaste Totalmente de en acuerdo. droga. ¿Se te hace un nudo en la garganta? ¿Cuál es tu nombre? Paulina Martínez. Paulina, mucho gusto, Paulina. Se te hace un nudo en la garganta, eso es lo que se vive realmente. Y es mucho más común, la verdad, estar ocultando por debajo de la mesa. Hay que aprender a aceptar la realidad que estamos viviendo. Porque si uno como familiar que no consume se avergüenza, ¿sí? Se avergüenza de alguna manera o no encara la realidad de lo que se está viviendo, imagínense el usuario. Me decía ahora, Carla, ahorita ya no estoy consumiendo drogas, la culpa que tengo, la carga, la vergüenza de todo lo que hice, todo lo que permití mientras estuve en el consumo activo, ellos como consumidores del daño que han generado, o también en efecto muchas veces son víctimas también, ¿no? Entonces, el daño que han permitido que les hagan también dentro del consumo. Entonces, hay que ser bien empáticos y hay que hablarlo de frente. Te felicito, es la manera más conveniente de hacerle frente a esto y tenlo por seguro que vas a ver mejores resultados. Estar hablando a regañadientes respecto a esto. Es una enfermedad, hace rato estaba ahí, no es una cuestión de falta de enfermedad, de falta de voluntad, es una enfermedad de salud mental, es un problema de salud pública y así hay que afrontarlo. Cada quien hace frente a sus diferentes situaciones como sus capacidades o facultades, sus circunstancias les da a entender. Hay personas que se refugian en el trabajo, hay personas que se refugian, no sé, viven a través de los demás, ¿sí? Hay personas que se refugian en el juego. ¿Cuánto ludópata no hay ahorita aquí en Mexicali? Hay conductas también adictivas comportamentales, hay gente que busca fuga a través de actividades como la pornografía, como el sexo, o sea, infinidad de situaciones que se presentan. Hay que hablarlas. La mejor manera de empezar a trabajar es aceptarlo y hablarlo, perderle el miedo y la vergüenza a esto, ¿no? Y es la forma de colaborar, no estar sumando al estigma que viven ellos, ¿no? ¿Cómo hacer frente? Es fundamental crear canales de información adecuada, veraz y contratada de alguna manera, contratada, así como de fomentar la inclusión de las personas con trastornos por consumo de sustancias. Hablamos de manera continua de inclusión. ¿Qué implica eso? Hacerlos partícipes, adherirlos al grupo. Me comentaba el chico y les voy a estar diciendo así porque es la manera que encuentro yo más fácil de estarlos, pues uno es un vínculo al final del día con los usuarios, ¿no? Me dicen, Carla, salí del centro, duré limpio, le quería echar todas las ganas del mundo, asistí a una reunión, me invitaron a la cachanilla y me decía él expresamente, no sabía cómo convivir, no sabía, porque en mis últimos años solamente convivía intoxicado, no me sentía suficiente, estaba con puro normaloide, dice él, yo estaba ajeno a todo el sistema. Imagínense todo, esos sentimientos constantemente son los que los invaden.
se sienten inmerecedores de un trato digno. Una vez que dejan de consumir, se sienten inmerecedores también ellos de un trato digno. No se sienten merecedores incluso de cuidar de sí mismos. Entonces es una chamba, la verdad, es un reto sumamente importante. Hay que empezar a ser mucho más inclusivos. Nosotros como familiares afectados directamente de esto, ninguna persona, sin excepción. Hay personas que ya están evidentemente trastornadas. Hay personas en el centro, adultos mayores, que desde mi óptica bien, si ya no tienen la misma receptividad que un joven de 18, tienen lucha. Son merecedores de vivir y de tener una vida digna, de un trato digno. ¿Quiénes somos nosotros para privarlos de ello? Entonces hay que empezar a mirar esto, hay que empezar a visibilizar estas situaciones. Ninguna persona debe sentirse desplazada, juzgada o rechazada por su salud mental, haciendo alusión que el trastorno por consumo de sustancia es una enfermedad mental. Así hay que tomarlo. No es una baquetonada, no es un vicio, hay que ampliarlo de alguna manera. Y este es uno de los grandes retos a los que debemos hacer frente como una sociedad. Hay que empezar a hablar, insisto, incomodarnos con este tipo de temáticas. La adicción no define a tu ser querido. Yo a ellos les digo constantemente, la adicción no te define, no te define. A ver, 2 voluntarios que me digan virtudes y cosas positivas que vean en su familiar. Dígame, ¿cuál es su nombre? Moisés. Moisés. ¿A quién tiene en el internamiento? A mi padre. A su padre. Dígame cosas positivas de su padre. Una, de que no se va a otra ciudad sin decir y aparece cuando las cosas que sabe, pues no llega en un estado flaco, sin zapatos, sin ropa, cochino, velado. ¿De alguna manera usted cree que a pesar de que consume tiene cierto grado de responsabilidad? ¿Algo así? No. Ok, a ver, vuelva No, a ver. o sea, que está internado es lo positivo, pues, que no está en ese estado. ¿Me repite su nombre? Moisés. Moisés. Me refiero a características, a virtudes en la persona de su padre, que dejen de lado lo que es la adicción. Algo bueno, atributos positivos que usted ve en su papá. Ah, sí, que le da por quererme comprar un carro. ¿Es generoso? Sí. Ok. Bueno, Moisés está compartiendo que tiene un padre generoso. Gracias, Moisés. ¿Le quieren aplaudir a Moisés? ¡Apláudale! Dígame, ¿cuál es su nombre? Cuando mi hijo no está en adicción, Ok. es respetuoso, es responsable, es disciplinado, es amoroso. Correcto. Ahorita digo, Excelente, felicidades. Victorioso. Definitivamente, ¿quién asume que tiene personas malas? O sea, sí se dice, ¿no? Hay personas que son muy malas. Eso no es un problema con la adicción, se agrava con la adicción. Pero la persona que no tiene valores es previo a. Sí me doy a entender con esto. No estoy, yo estoy generando juicios, pero estrictamente yo les digo, todos tienen valores. Todos, no nomás los que se pregonan, los llevan a la práctica. Dentro de la adicción se les olvida, los dejan en pausa. Una vez que pasan por un proceso, ya empieza a ver la cara de felicidad, no puede con ella, ¿no? Felicidades para los dos, primeramente Dios, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más? ¿Quién me puede reconocer cosas buenas y positivas en sus familiares? Ahorita voy con usted, dígame. Paulina me dijo, ¿verdad? Dígame, Paulina. Ahora sí que, pues, muy inteligente. A lo mejor con nosotros no era mucho la plática, pero él tiene una facilidad de palabra que si yo lo llevaba con compañeros de mi trabajo a reuniones y así,
dicen, es un hombrecito chiquito, pues porque lo llevaba cuando estaba más chico y me seguía el rollo y podían tener tema de plática, le gustaba conversar y tenía tema de conversación, para mi punto de vista sociable, amable, por favor, gracias, educado, o sea. Qué maravilla, ¿no? Sí, pues, ¿qué creen? Todo eso es él. Entonces hay que entender que una adicción, ¿sí? No define a mi ser querido. Hay que entenderlo, hay que trabajar en ello. Hay que dejar de ver el aspecto negativo, porque si solamente estamos mirando el negrito en el arroz, no vamos a provocar más que hostilidad, más que culpa, más que retraimiento. ¿Cierto? Dígame. ¿Qué ve usted de bueno en Javier? Nomás 2 cosas, porque yo sé que hay para rato aquí, me consta. A mí lo que me encanta de mi hijo es que él es muy familiar, le gusta mucho estar en familia. Y últimamente pues ya ni le veíamos ni la cara, pero le gusta mucho las reuniones familiares, el estar en familia, ver películas. Y es muy trabajador. Excelente. Muy trabajador. Que no se nos olvide esa parte. Gracias. Un aplauso para los que de alguna manera hay muchas cosas positivas. Hay que entender, somos humanos, tomamos malas decisiones, nos equivocamos, pero estamos trabajando en eso. Hay que empezar a validar eso positivo en él. Estoy de acuerdo con Joel en lo que decía, empiezan a fraguar estrategias y todo para salir. Yo les he dicho con anticipación, anterioridad, no hay que escucharlos, pero sí hay que abrazarlos. Hay que darles esta valía como seres humanos, porque a ellos se les está olvidando, Hablamos hace rato de autoestima, es poco el amor que se tienen. Dígame. Quería comentar algo. Detecto o percibo que la intención de darnos a conocer estos estigmas, estas etiquetas, es como familiar del enfermo, ¿no? Hacer un análisis, una introspectiva de cuáles a lo mejor nosotros también las compartimos con la sociedad. Totalmente. Porque estamos educados al cual la sociedad está hecha. Entonces, estamos inmersos en ello. Yo trabajo en el transporte, en una empresa de transporte. Hay cerca de 70 choferes, más mecánicos. Y es muy común, ya está como bofa. Ahorita me venía a la mente que hablabas del tema, de los estigmas. ¿Sabes qué? Voy a la plática, le digo, vas a ir con tu tazo dorado, me dicen de volada. Ya como una bofa, pues ya como. Y antes era muy normal, pero ya de un mes para acá, en las pláticas, ya me. Totalmente. ¿Entiendes? A veces uno comparte esos estigmas. Y no se trata estrictamente de generar juicios, o sea, así es. Dice, es parte de lo que está ahorita en las redes sociales. Yo a ellos les digo, a ver, díganme, ¿cómo les mencionan ustedes mientras están en el consumo activo? Decir tazo dorado se oye bonito, se oye curioso. Menos despectivo. Totalmente. Tecato, drogadicto, ratero, enfermo, poco, bueno, infinidad, lameollas, de todo me dice. Se pone súper, y son cosas que ellos traen a cuestas. Hasta que se oye chusco, ¿verdad? Imagínense, yo tengo diabetes, ahí viene la diabética. ¿A quién le gusta? Ahí viene la hipertensa, mira, ahí viene la hipertensa. Son condiciones. Está chusco. No, se oye chusco, pero estrictamente duele. O sea, en serio, a ver, ya en serio. En lugar de que digan, ahí viene la psicóloga Carla Hinojosa, ahí viene la de los pelos rojos esta. O sea, realmente somos muy buenos para etiquetar. Entonces hay que empezar a disipar eso, a responsabilizarnos desde nuestro canal, desde nuestro lugar, como familiar de una persona que tiene un trastorno por consumo, al menos empezar a respetar, a empezar a empatizar. Ustedes también, ahorita les digo, la primera parte es de ellos, ahorita viene la de ustedes. Perdón, dígame. ¿Cuál es su nombre? Alma. Alma, mucho gusto, Alma. Dígame. Yo pensaba también en otra que decía en la opinión, de que también una parte de la condición humana es que siempre que nos pasa algo doloroso o algo que de repente se nos dificulta afrontar, recurrimos mucho al humor, al Sí, tomarlo por el lado amable, como dice uno, ¿no?
A veces, ¿verdad? Entonces, Sí. sí, Y es más llevadero. Sí, es más llevadero. Es más llevadero. Entonces yo Totalmente. veo que por eso es tan común ahorita que está de moda en redes sociales. ¿no? Sí, Está sobrado. totalmente. El bromear con esas cosas. Sí. O sea, no tanto, no sé, será como una armadura que uno se pone, no sé, ¿verdad? Pero a veces el humor te ayuda en ciertas cosas. Sí, disipa de alguna manera, Así ¿no? es. Acompaña. También llega a disipar la situación de que no te dejen de que te están preguntando. Ok. Porque Sí. miren que Salud. que no te afectó el comentario. Ajá. Preferible tomarlo por el lado de ese Amable del humor. Ah, mi corazón, aquí tengo mi tazo dorado. Ok. Ya no te provocó nada, no te provocó angustia, no, ya no me interesa como persona para atacarte. Entonces dejan el comentario y es más factible que salga rápido de la situación. Ok. Sin embargo, ahorita al decir tazo dorado y saber que afortunadamente está dentro de un proceso de rehabilitación, no es lo mismo que esté en una situación de calle, ¿verdad? De consumo Porque activo. tengo que ir a llorar de La perspectiva es diferente. Ahorita afortunadamente somos muy bendecidos porque sabemos que está resguardado en un lugar, cuidando y dejando de consumir. que no está en la tumba. Totalmente, totalmente. Y ahorita lo que Diga. decías en cuestión de que cuando ya aceptas y ya entiendes, ya te informas del problema que hay, que es una enfermedad mental, ya, bueno, pues, lo hablo en lo personal, en lo mío, ya lo que te diga la gente o que me hacen muy, o sea que Por supuesto. a mí ya no me afecta. Excelente. A mí no me da vergüenza, a mí no me Excelente. afecta y digo, estoy trabajando y trabajando en el proceso de uno que está ahorita en la situación Ok. y en el proceso de otro. Prevención, totalmente. Prevención, porque Totalmente. ahorita que está en secundaria me quedo, Dios mío santo, o sea, ya desde primaria están comenzando cosas que digo, ¿cómo las manejo? Totalmente. Pues aquí es donde yo ¿Cómo las manejamos si tengo que trabajar? Si tengo que buscar la manutención, si tengo que tener vida, Sí, ¿verdad? tiene que- Ella tiene que involucrarse en actividades estudiantiles, tienen que volar, ¿no? Perdón, dígame, ¿iba a decir algo? No. Entonces sí, totalmente, pero lo mejor es hacernos cargo. Así es. O sea, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos, perdón, dígame. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Esther. Esther, mucho gusto. Te quería comentar algo que a veces no solamente es que a uno le dé vergüenza, sino ya viene desde atrás de las generaciones de atrás. Totalmente. Porque yo me puse un día a analizar a mi familia y me senté con mi mamá y le dije, platícame de mi abuela, platícame de mis tías, porque no creo que nosotros seamos tremendas nomás porque ya te salimos así, ¿verdad? Ok. Y a mi mamá pues no, pues fíjate que tú de aquí, tú de allá y hacían esto. Pero no se habla, no se habla. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Como mi papá, yo me siento con él, mi papá es más reservado, pero yo digo, él me dice, pues sí, pues cuando estaba morro, usaba droga, robaba y hacía todo eso, ¿verdad? Ok, Yo tengo un hijo, ahorita él tiene 28 años. ok. Cuando yo lo llevé al doctor para su chequeo físico, como a los 12, 13 años, me sacaron a mí, ¿verdad? Ya estaba grandecito. ¿Ya es un adulto? Sí. Ujú. Bueno, Y, 12, no, 13 todavía años no. todavía no. Pero me dijo el Ahorita sí. doctor, ¿verdad? Que si yo había usado drogas o hubiera ingerido drogas. Y yo le dije, yo no, pero su papá sí. Ok. Entonces él le dijo a mi hijo, tú tienes que tener mucho cuidado con las drogas, porque ya las traes en tu ADN. Cuando tú pruebes una droga, esa droga se va a encender, Ok. ¿verdad? Va a activar. Se va a activar. Entonces él a los 18 años, él cayó en las drogas, ¿verdad? Y pues yo, mientras que era un menor, yo lo corregí, lo seguí. Y yo le dije, mira, las drogas nada más te van a dejar 3 caminos. La cárcel, la muerte, o quedas todo loco. El psiquiatra. Mientras que estás bajo mi responsabilidad, yo te meto a la cárcel. Ok. Yo te encierro. Ya cuando... A grandes problemas, Sí. grandes soluciones. Amén. Y ya cuando cumplió la mayoría de edad, pues ya prácticamente ante la ley, ya no era mi responsabilidad. Todavía tenía responsabilidad como madre, pero de quererlo detener en la casa, de quererlo hacerlo entender de que no era el camino correcto, ya no, porque él tomó la decisión. Correcto. Entonces, lo que yo traté con él, lo dejé. Lo dejé.
yo lo eché en la calle. Alma me dijo. Esther. Mire, déjame explicar. 3 meses. Me traen aquí ya. 3 meses duró en la calle. Ok. Y a los 3 meses regresó. Me dijo, sí quiero que me ayudes. Ok. Yo le dije, ¿quieres que te busque un lugar? ¿Qué quieres que hagamos? Digo, quiero que me dejes 3 semanas. 3 semanas. Dice, en la casa. Quiero comer y dormir. Reponer. Sí. Dije, vamos. Le dije, pero a la primera que te me salgas, te encierro. Duró las 3 semanas y a las 3 semanas dijo, ya estoy listo, voy a buscar trabajo. Y se fue y en ese tiempo paró. Excelente. Está con sus hijos, está bien, pero a veces es porque no sabemos que se mantiene oculto por vergüenza, no se lo dice mi papá. Si usted dice que nomás marihuana y eso, pero no hay que justificar ningún tipo de sustancia. Estrictamente, como dicen, las drogas legales son drogas de tránsito hacia drogas duras, mucho más problema. Le agradezco, tengo que empezar a cerrar. ¿Cuánto tengo? ¿Ya? 2 minutos. Fuera. Ay, yo tengo un problema, yo me voy de largo también. Ok, entonces como sociedad, sí, tenemos que aprender a dejar los estigmas, a trabajar, a informarnos, a buscar de alguna manera conectar de una forma mucho más responsable. ¿Sí? Ya no me dan los tiempos, pero a grandes rasgos aquí hay un estudio que se hizo con referencia a los familiares, donde se dice del 100% al 23%, se asume la parte del estigma que ustedes llevan a cuestas, es que son juzgados como malos padres o malas madres. Hace rato Paulina mencionaba esto. También los estigmas están dentro de ustedes, entonces también la culpa, la vergüenza y todo esto se tiene que trabajar de manera individual, ¿ok? Los padres y las madres pueden culparse a sí mismos por no prevenir una conducta adictiva de sus familiares y sentir vergüenza, fracaso y culpabilidad. Posteriormente pueden evitar a otras personas y ocultar la situación por temores y reacciones negativas. Todo esto está el estigma, ¿sí? Con la ayuda de servicios especializados y como este tipo de grupos de apoyo de alguna manera nos ilustra, hay que ser permeables, hay que estar abiertos al cambio, hay que estar dispuestos a aprender, hay que responsabilizarnos, vuelvo y repito, desde el rol que nos compete como familiar de un consumidor, ¿sí? Hay que adherirnos, hay que ser proactivos e involucrarnos de manera activa y muy responsable, primeramente con nosotros, ¿sí? Porque no nomás se trata de solicitar cambios, sino de también generarlos, nosotros en nuestra persona, ¿ok? Esto les da a la familia fuerza para ayudar a sus seres queridos y recuperarse, y la determinación, la capacidad de recuperación y la estructura de apoyo para hacerles frente si llega a haber un episodio de recaída. Esta frase es sumamente importante que lo entendamos. Como familiares, la familia puede apoyar al usuario de sustancias, de drogas en su recuperación. Por supuesto, es bien sabido que es mucho más probable que el chico salga adelante y progrese y no reincida en una adicción si está el grupo de apoyo ferviente, la familia ahí. Pero la recuperación no depende de la familia, depende de él. ¿Sale? Les agradezco.